¿Qué tal, parceros? Feliz inicio de semana. En este video haremos el análisis técnico y la proyección de Bitcoin para los próximos días. Antes de empezar con el análisis de Bitcoin, tenemos que empezar analizando lo que está dominando los mercados en este momento y es el dólar index. Tenemos un dólar extremadamente fuerte en niveles donde Bitcoin ni siquiera existía y con una proyección de subir todavía más. Aquí en pantalla tenemos un gráfico mensual del dólar index y vemos que la siguiente resistencia importante la tiene en aproximadamente los 120 puntos. No deberíamos esperar un movimiento parabólico casi que vertical que nos lleve allá. Definitivamente el precio tendrá sus correcciones, sus retrocesos o consolidaciones, pero el objetivo a mediano o largo plazo definitivamente está en 120. No sabemos si en 3, en 6 meses o en un año, pero definitivamente ese es el objetivo que nos marca todavía tanto el análisis técnico como el análisis fundamental. Mientras esa proyección esté vigente, es difícil que nosotros volvamos a experimentar un mercado alcista que nos lleve a máximos históricos, tanto en acciones como en criptos. ¿Qué pondría en riesgo tal vez este objetivo alcista con el dólar index? Pues bueno, desde el análisis técnico, caer de los 100 puntos pondría en riesgo ese objetivo, pero creo que esa caída de los 100 puntos debería ir acompañada también de un fundamental fuerte, que sería un cambio en la política monetaria, casi que un cambio de 180 grados en la política monetaria de Estados Unidos. Si vemos esa perforación de los 100 puntos sin ese cambio en lo fundamental, pues ese objetivo a 120 seguirá vigente. Y en ese sentido, pues lo único sería aprovechar los retrocesos del dólar index o las consolidaciones para esperar subidas en el mercado cripto. Vemos que en el corto plazo podríamos tener un retroceso, un retesteo a este rango que rompió de muy largo plazo. Recordemos que es un gráfico mensual y podríamos hablar que para los siguientes meses, posiblemente septiembre, octubre, estemos viendo ese retroceso al rango y eso permita un movimiento alcista continuado en activos de riesgo como acciones o como criptos. Por ahora seguimos viendo el dólar fuerte y el resto de mercados sufriéndolo. Con eso ya podemos pasar al análisis con BTC. Antes de ir al gráfico de corto plazo, y sí quisiera empezar por el gráfico de más largo plazo. En el gráfico semanal y en el gráfico mensual seguimos viendo resistencia en esas medias móviles importantes. En el gráfico mensual la media de 50 meses en 21.500 y en el gráfico semanal la media 200 simple, que actuó como resistencia y nos marcó el máximo de la semana anterior en 22.500. Al seguir por debajo de esas medias y en el semanal, peor aún estando ya casi un mes por debajo de esas medias móviles, pues definitivamente se ve bastante riesgo de que volvamos a visitar los mínimos del año e incluso bajar al siguiente soporte. En el gráfico diario estamos como en una zona limbo para el corto plazo. El mercado hoy empezó perforando la media de 20 periodos, pero está todavía muy temprano, apenas una hora lleva abierta la bolsa americana. Al final del día podríamos ver un panorama totalmente diferente. El cierre de hoy entonces creo que va a ser determinante para Bitcoin. Un cierre por debajo de la media de 20, es decir, por debajo de 20.500, creo que abre la puerta a más caída durante la semana, mientras que un cierre hoy por encima de 20.800 o $21.000 nos da potencial de volver a visitar los máximos del mes e incluso extendernos a la media de 50 periodos diaria que no visitamos hace varios meses y sabemos que actúa como resistencia. Y finalmente en el gráfico intradía vemos casi que la misma representación del gráfico diario. Aquí le podemos sumar lo que analizamos la semana anterior, que fue este posible patrón de triángulo simétrico que rompió al alza y que la corrección del fin de semana podría ser simplemente el retesteo al triángulo. Para el corto plazo esto se ve que está en una zona de compra, no hay un patrón de compra confirmado precisamente porque empezamos bajista la semana, pero estamos en una zona de compra. Intentarla y meterle apalancamiento a esto definitivamente sería kamikaze, pero creo yo que se puede hacer con una gestión de capital y de riesgo adecuada. En mi opinión, esa gestión de capital, por ejemplo, sería arriesgar máximo el 2%, arriesgar el 1 o el 2% de esa cuenta de trading de corto plazo. Y en cuanto a gestión del riesgo, pues creo que el stop loss, que en una posición apalancada sí o sí hay que ponerlo, no se podría poner tan cerca. Creo que si se pone muy cerca de 20 lo podrían cazar y que el precio después suba. Por eso el stop loss fijo, en mi opinión, debería estar por debajo de los 19. Ahí creo yo que se debería definir el stop con el riesgo máximo que uno está dispuesto a asumir, pero si al final del día estamos por debajo de 20.500
sin importar si estamos por encima del stop loss, valdría la pena salirse de esa operación, más bien asumir una pérdida menor a la que uno está dispuesto y esperar otra oportunidad de compra en caso de un reverso o una oportunidad de venta en corto, digamos en caso de que rompa y nos retestee los 20 ya por la parte baja. Y bueno, parceros, eso era lo que quería analizar con ustedes para empezar la semana. Si les gustó el análisis, no se olviden de reventar el dedito arriba, compartirlo con otras personas y de suscribirse y darle a la campanita para los próximos análisis. Muchísimas gracias.